Bueno, ahí ya pongo a grabar. Bienvenidos a todos. Em, Creo que estamos todos un poco encuadrados digamos, en para qué es este espacio, pero para recordar un poco, esta es como la segunda reunión que hacemos con estudiantes de las prácticas, más allá del primer cuatrimestre, algunos de cuatrimestres anteriores, donde un poco la idea es que charlemos sobre cómo se da desde lo formal el proceso de cierre de la práctica, ¿no? ¿Qué instrumentos, qué cosas tenemos que preparar para poder cerrar para con el equipo docente y después administrativamente la experiencia, el cursado del seminario? Así que de la mano de esta aclaración viene la primera, que es como consecuencia necesaria. ¿Qué cosas no vamos a conversar en este espacio? No vamos a hablar de la situación particular de la dupla sobre si está o no para rendir coloquio, ¿sí? Esas cuestiones particulares, si hay alguna dupla que tiene duda y que se aproximó al espacio un poco para conocer cómo viene el cierre, pero no sabe, eso la idea es que lo charlen con su docente en el espacio que el docente prevea de comisión. ¿Sí? Si es un Zoom, si es un mail, si es un WhatsApp, el mecanismo que hayan acordado con cada profe en las comisiones. Así que un poco la intención de este espacio es que podamos estrictamente conversar sobre todo lo que surja en torno a la instancia de cierre. Es decir, que acá asumimos a priori, que quienes se acercaron, lo que quieren saber un poco es cómo se va a hacer ese proceso. ¿Sí? Más allá de si lo van a presentar en las fechas que les vamos a contar ahora, o si va a ser dentro de un tiempito más adelante. ¿Sí? Como decíamos, eso es para charlar con el docente de cada comisión. No para no charlarlo acá, sino porque hay particularidades del seguimiento y del trabajo que ustedes han hecho que las tienen que conversar con el profe que los ha estado, o con la profe que los ha estado acompañando en ese proceso. ¿Sí? Así que un poco entre Cele y Santi, lo que vamos a tratar de charlar con ustedes es las distintas cuestiones que desde el seminario entendemos que hacen falta para hacer este cierre en lo formal, ¿no? Así que ahí Santi, Cele, ustedes, nada, micrófono abierto y van metiendo bocadillo, ampliando, explicando lo que les parezca. ¿Por qué nosotros decimos que este cierre son trayectorias necesarias para construir los informes? Porque nosotros les vamos a presentar los 3 instrumentos o instancias que implican el cierre de la práctica, pero son documentos que hay que elaborar y que esa elaboración de por sí implica un proceso, ¿no? Es decir, que por más que nosotros veamos todas las consignas, nadie espera que ustedes mañana o pasado, con un día de tiempo mental, sean capaces de escribir este documento o estos documentos. Entonces, elaborar estos documentos implica un proceso de la dupla que a veces lleva tiempo y también implica reconocer que toda la experiencia que han hecho hasta acá y en buena parte algunos de los instrumentos que ustedes ya fueron entregando, ¿no? De las tareas que ya fueron entregando, forman parte de esa trayectoria de la práctica y por lo tanto también tienen un lugar en este espacio de cierre o en estos instrumentos de cierre. Entonces tenemos centralmente 2 instrumentos escritos, que son 2 informes, el informe de cursada y el informe a la organización, y un instrumento oral, que es un espacio de coloquio, de defensa en el sentido de presentación argumentada, de aquello que ustedes hicieron, que se comparte con otros compañeros de distintas comisiones y para con el equipo, el plantel docente de forma ampliada, ¿no? Algo más parecido a una suerte de tribunal que los va a escuchar en el relato de la experiencia. Para llegar al día del coloquio a poder compartir la experiencia, tienen que tener centralmente, primero, el ok del docente que está acompañándolos en la experiencia, de que la práctica está en condiciones de cerrarse, y después tienen que tener al menos entregados, al menos en borrador, una versión de cada uno de estos informes, ¿no? Después, con cada profe en particular, verán en qué tiempos, y si es el borrador o si es lo más cercano al final, digamos, ¿no? Cuántas reentregas hacen antes del coloquio. Pero a priori, si no tengo el ok del profe o de la profe y no tengo al menos un borrador entregado, en la fecha de coloquio que pretenda presentarme, ya sé que no estoy todavía en condiciones de hacerlo, ¿sí? Los voy a brevemente cada informe, ¿no? El informe de cursada es un informe que es interno hacia la facultad. Es un informe que va a intentar reflejar el recorrido que ustedes hicieron en la experiencia y algunas reflexiones. Es un documento que nos queda a nosotros, es un informe académico, diríamos, ¿no?
es un informe que lo va a leer el equipo docente, o a lo sumo algún integrante de la comunidad académica de la facultad. En cambio, el informe de la organización se parece más a un informe de consultoría, un informe de acompañamiento, y se escribe no pensando en el equipo docente, que los va a evaluar en la práctica, sino pensando en la organización con quienes compartieron la práctica. Entonces, son dos documentos que si bien van a tener como objeto lo mismo, que es la práctica, lo que ustedes han hecho, uno está pensado para que lo veamos los profes y otro está pensado para que lo vea la organización. Y esa es una diferencia muy importante porque, como vamos a ir viendo durante el encuentro de hoy, el contenido, la forma de expresar ese contenido, la extensión, van a ser bastante diferentes en ambos casos, ¿sí? Y finalmente, en la instancia oral, lo que nosotros esperamos es que ustedes elijan qué cuestiones de la experiencia quieren compartir con ese público que los va a escuchar, y a partir de ese relato poder conversar con el equipo docente en un intercambio, a partir de algunas preguntas, como para concluir la instancia, ¿sí? Estas son las tres cosas que hay que hacer. 2 informes y presentarse a una defensa oral. Siempre con todos los integrantes de la dupla o del trío, si ha llegado el caso. Es decir que no puedo presentarme al coloquio yo un día y Celeste con quien trabajé otro. La experiencia la tenemos que presentar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Y una cosita, que por más de que el informe a la organización tenga como último destinatario la organización, primero se tiene que presentar al docente, ¿sí? Igual que al mismo tiempo el informe cursal, el informe a la organización, van a empezar a encontrar en estos días, si no se encuentra ya, el espacio de carga, que es adjuntar el archivo como venimos trabajando todo este tiempo, pero sepan que no es que, bueno, les entrego a ustedes el informe cursal y a la organización el de la organización, sino que nos entregan los dos a nosotros y una vez dado el ok y el visto bueno, el informe de la organización es enviado a la organización o a la persona, el referente con el que estuvieron trabajando en este tiempo. Metele, Cele, si querés pasamos a empezar a trabajar un poco cada uno de los informes. Como decíamos, Antes, claro, sí, me olvidaba yo. Como decíamos, todo esto tiene un cierre, ¿no? Se le pone fecha. Fíjense que la única fecha de la que estamos planteando acá es la fecha del coloquio de defensa, que esa es una fecha que es como la fecha de final de la materia, no importa qué comisión la cursaste, es esa fecha en la que nos presentamos a la defensa. En este caso, ya les estamos anticipando distintas fechas de coloquio. ¿Por qué? Porque sabemos que por ahí algunos de ustedes, primero que aparte está bueno porque ya queda un poco un panorama de perspectiva, decir, bueno, si no llego porque el trabajo no está concluido, no estoy seguro si tengo el ok del profe, o nos quedan todavía algunas cositas, a la fecha de octubre, que es la próxima, la más cercana, el lunes 26, si no llego a esa fecha, sé que a fin de noviembre hay otra, y que si se extiende o surge alguna complicación, sobre diciembre voy a tener otra, y que en el peor de los casos, si pasó de todo y no pude, sobre febrero o marzo vamos a tener instancias también para cerrar las prácticas, ¿no? Porque entendemos que este cuatrimestre, este año en general, fue muy complejo, mucho más heterogéneo que lo que regularmente es, que ya de por sí es heterogénea el momento de cierre, así que están previstas que haya instancias, muchas posibilidades de instancia para presentarse. Y es muy raro, a diferencia de un final, que ustedes vayan al coloquio y les digamos vuelvan la próxima. Ya si llegaron al coloquio es porque ya están en condiciones de cerrar la práctica, ¿sí? Entonces no es ahí como el final, bueno, me tiro a octubre, me tiro a noviembre, no. Cuando definimos cerrar la práctica y entregamos los borradores, vamos al coloquio de defensa a la primera fecha que tengamos disponible y ya hacemos la defensa, por más que por ahí nos queden cerrar algunos aspectos de los informes, ¿sí? por eso esto importante que decía Coqui, de que necesariamente para presentarnos a la fecha de coloquio tenemos que tener el ok de los docentes, ¿sí? Nos ha pasado que por ahí han presentado trabajos a los que les falta alguna información o ajustar algunas cuestiones respecto a la práctica y que han tenido un coloquio posterior, o hasta informes que estando entregados lo más cercano a lo que nosotros esperamos siempre, se han presentado coloquios posteriores porque justo esa fecha no pueden porque coincide con otro final, o porque están cursando, porque están trabajando. En eso hay un montón de flexibilidades que nosotros vamos charlando con cada dupla en particular, ¿sí? Exacto.
Y si quieren ahora sí, la idea un poco sería empezar a ver estos 3 instrumentos que le presentamos en orden, decimos, de complejidad de elaboración de los instrumentos, ¿sí? El primero, ¿se acuerdan que decíamos un informe académico que nosotros llamamos informe de cursada? ¿Sí? Porque justamente tiene como propósito que ustedes puedan recuperar todo lo que ha pasado durante el cursado y la experiencia, ¿no? En el seminario. ¿Se acuerdan? O creo yo que hemos dicho muchas veces, más allá de las instancias generales, creo que en cada comisión se trabajó también así, nosotros siempre insistimos en que es importante que ustedes registren cosas, no que lleven algún registro de la dupla, que cada quien lo haga como quiera, pero que no les quede suelto. De hecho, los foros o el trabajo en alguna suerte de bitácora, grupo, un poco tienen ese sentido, ¿sí? Porque justamente van a ser un insumo fundamental para elaborar este informe de cursada. El informe les va a posibilitar a ustedes aprovechar entregas que ya hicieron, que ahora las vamos a ir viendo, pero también les va a exigir un retrabajo de esas entregas, ¿sí? Por un lado, voy a agregar no sé por decir algo, el ensayo, pero también voy a tener que hacer un trabajito adicional a ese ensayo. Entonces, implica no solo acumular los informes que ya hicimos, sino darle una vueltita de tuerca, ¿sí? Y perdón, una cosa, porque hay algunos, mientras admito a Kiara, hay algunos que vi que son del 2019, que por ahí encuentran nombres raros o distintos a lo que fuimos trabajando ese año. También en esto que hablamos de particularidades y flexibilizaciones lo charlaremos en un momento oportuno cada uno con esas duplas que quedaron pendientes. No se asusten si ven, recuperen ensayo 1 y no tienen ni idea de qué se trata. Sí, tal cual. Centralmente el informe de cursada tiene como 3 pedazos, ¿no? Que son estos que se presentan en la diapo. Por un lado, una etapa en la que vamos a fundamentar qué vamos a hacer, que si uno pensara en un trabajo de tesis, no sé si tiene algún compañero, conocido, amigo que estudie en otra facu y dice, no, estoy con la tesis, bueno, esto en términos generales es lo que se llama marco teórico, ¿no? El encuadre, el paraguas, desde el cual vamos a contar el resto del trabajo. Entonces, en este espacio de la fundamentación hay como 2 ideas que son centrales y que las fuimos trabajando durante toda la cursada. Una tiene que ver con este encuadre del compromiso social universitario y por qué una práctica comunitaria en la formación de las carreras de la universidad. Y todo eso, en esta cursada, lo hemos ido empezando a pensar a partir de este ensayo, ¿no? Que dice ahí entrega 1, donde después de un proceso, ustedes fueron leyendo, discutiendo, intercambiando, y elaboraron un documento que llamamos ensayo. En otro momento eso se llamaba TAB, trabajo de análisis bibliográfico, ¿sí? O había varios ensayos donde iban ustedes planteando opiniones. Bueno, veremos por fuera de los que no están en esta cursada como ICSL, qué de todo eso entraría en esta parte. Pero a priori, la idea general es que hay una parte donde yo digo cuál es mi paraguas, una parte de mi paraguas es esa entrega 1 de compromiso social universitario, este ensayo sobre la opinión de algunos autores que hablan de eso, y hay una parte que hasta acá no la ensayaron, no se pusieron a escribir, pero que ahora que ya han transitado la experiencia están en condiciones, que es escribir ustedes, a partir de los conceptos centrales que usaron en la experiencia, un pequeño marco teórico ya específico de la profesión, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ahora en la medida que avancemos, algunos ejemplos para ayudarlos a pensar esa parte. Pero entonces, un primer bloque que es para fundamentar qué vamos a hacer, lo comunitario y lo profesional en este apartado. Un segundo bloque que es el corazón del informe, donde ustedes van a hablar de qué hicieron. Y van a hablar de qué hicieron partiendo de qué pensaron que iban a hacer. Por eso empezamos el bloque de la experiencia hablando de la planificación, del plan de trabajo inicial, del nombre que hayamos usado en la comisión, ¿no? Ese documento en el que contamos con quién vamos a trabajar, qué cosas vamos a hacer, por qué vamos a abordar esos temas, qué tipo de actividades, qué nos va a implicar. Esa planificación va a ser parte de esta entrega, ¿sí? Porque es como, bueno, ¿qué me imaginaba hacer? Y voy a ir relatando a partir de esa planificación, en un segundo pedacito de la experiencia, bueno, efectivamente, qué pasó, ¿no? No vamos a hacer una evaluación, que es lo que haríamos si pensamos la administración, ¿no? Planificación, implementación, control, evaluación y control. Vamos a en esta etapa solo contar la planificación, ¿sí? Y contar el relato de la experiencia
donde va a haber un poco de reflexión sobre lo que pasó, pero no va a ser tan duro el análisis como si fuese un análisis de control, ¿no? En el informe de la experiencia les vamos a pedir algunas cosas en particular. Es decir, no queremos ni un libro literario, ni un resumen tipo acta memorándum, donde nos cuenten sintéticamente 1, 2, 3, hicimos blanco, negro, mediano. No, ya les vamos a contar un poquito más de qué va ese apartado. Y un último bloque de trabajo, donde les vamos a pedir que elaboren algunas conclusiones. Para elaborar esas conclusiones vamos a hacer 2 trabajos. Uno, que tiene que ver con volver a mirar ese marco teórico que escribimos en la fundamentación, sobre todo en lo que tiene que ver con el ensayo 1, ¿sí? Y vamos a agregarles un pequeñísimo material del que vamos a conversar hoy también y que está en el campus para que ustedes vean, para ayudarlos a preguntarle cosas nuevas a ese marco teórico, a esos ensayos que ustedes escribieron hace 6 meses, ¿sí? Y un apartado final donde ahí se despachan y nos dicen todo lo que les parece que se podría mejorar tanto al seminario como a la facultad, ¿no? Ese bloque que dice ahí recomendaciones. Y digo se despachan porque a nosotros nos gusta que sean críticos, siempre que la crítica sea una crítica bien intencionada, es decir, no personalizada. Si tenemos un problema con algún docente, no es el espacio para ponerle nombre y apellido, pero sí por ahí para problematizar si el contenido de esa materia que daba ese docente no sirvió o no se aprendió, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo que aparece mucho en las recomendaciones a la facultad. Hasta acá, ¿cómo venimos? Con los 3 bloques. No los veo, así que no sé si están haciendo algún gesto o no. ¿Están todos arriba? Bien. Buenísimo. Perdón, siempre tengo que, viste, meter a un bocadillo, si no, no puedo. Dale, Con Marce, mi metele. género. Cuando hablamos de fundamentación y de experiencia, estaríamos profundizando un poco más lo que vimos hasta ahora, en realidad, en los informes que ya presentamos. Exactamente. Sería, Con ¿sí? consignas Basado en la especiales. experiencia del trabajo que hicimos ahora, pero profundizando un poco más de lo que ya hemos presentado en este tiempo, Exactamente. ¿sí? Correcto, eso. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a meternos un poquito entonces con esto de la fundamentación. Para un poco hacer más llana la idea, ¿qué significa esta, sobre todo la segunda parte, ¿no? De la fundamentación, que decíamos el marco teórico propio de ciencias económicas? Acá nosotros no queremos que ustedes se nos pongan en rol de investigadores y busquen lecturas y citen 1000 cosas, no es la idea. Pero sí es la idea que ustedes puedan reconocer cuáles son los conceptos profesionales, disciplinares, que pusieron en práctica en la experiencia. Entonces yo ahí les pusimos un ejemplo, ¿no? De cómo podría ser escrito un pedacito de este apartado de fundamentación conceptual de la experiencia. Entonces, si yo trabajé centralmente sobre los sistemas de información, por ejemplo, que es lo que dice ahí el ejemplo, y que es muy común en las experiencias que tenemos, yo tengo que explicar por qué es importante tener un sistema de información, pero lo tengo que explicar más allá de que a uno le parece hoy de sentido común. Tengo que decir, en el marco de la vida de una organización, qué le permite tener, qué pasa si no lo tiene, por ahí buscar algún autor que hable de esta idea de por qué es importante, de por qué en esta organización sería fundamental avanzar en esa línea de trabajo. Y por ejemplo, saco el ejemplo de sistemas, digo, si trabajé con la actualización o con la regularización jurídico-contable de la entidad, tengo que explicar por qué es importante regularizar, qué implica regularizar, qué implica tener la vida formal de la organización sana. Cuando digo qué implica es explicar qué significa que esté regularizado, por qué y qué instrumentos se ponen en juego para regularizar, ¿sí? Tengo que explicar teóricamente, pero no copiando y pegando lo que dicen los autores, sino explicar con mis palabras, apoyado en lo que dicen esos autores, por qué esos temas que trabajamos en la práctica son importantes desde las ciencias económicas, ¿sí? Esto es algo que en general no hacemos, salvo que nos dediquemos a la investigación, ¿no? En general estamos acostumbrados a intervenir y punto.
porque la comunidad confía en nosotros, nos cree que sabemos y no nos pregunta tampoco, che, ¿y por qué hay que hacer un sistema de información? ¿O por qué tengo que tener al día los papeles? Así que es un ejercicio que sabemos que tiene su dificultad, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero bueno, un poquito acá en la diapo está planteado un ejemplo que puede servir, y también ahí implica que ustedes se animen a escribir. Pero un poco en la diapo les planteamos como los pasos necesarios, ¿no? Tengo que reconocer qué conceptos centrales se pusieron en práctica, tampoco es que tengo que fundamentar cada concepto, sino los conceptos centrales de la intervención, los que tienen que ver con el objetivo general de la intervención, quizás alguno de los específicos. Tengo que ir a buscar a los materiales de lectura de las materias donde creo que me enseñaron, eso que pude usar. Si no lo ubiqué cuando hice el plan de trabajo inicial, que no lo tengo a mano, tengo que meterme a buscar, volver a revisarlo, revisar los apuntes, y recién ahí empezar a jugar con esta idea de escribir algo. ¿Sí? Sabemos que es difícil, pero tenemos mucha fe en sus capacidades, fe no, tenemos mucha confianza en sus capacidades. No sé, Cele, si querías meter bocadillo. No, quería ver si había quedado más o menos claro, porque es algo que poco hemos trabajado, quizás. Y que digo, no vayan a la definición por ahí del concepto de que es un ingreso, sino de por qué es importante que haya registraciones. Desde ahí tomarlo, ¿no? Claro, exacto. Que es un poco lo que ustedes nos han ido contando en los encuentros. ¿Y por qué vamos a trabajar? Y cuando nosotros les preguntamos, che, ¿y por qué ese tema con la organización? Y ustedes nos dicen, y porque no lo hacen hace mucho, nos responden desde la práctica. Pero en el fondo hay un montón de conceptos que ustedes están poniendo en juego y que nosotros queremos que hagan el ejercicio de escribirlo. ¿Sí? Así que también por eso decimos, tiene que haber un primer borrador, porque sabemos que puede haber mucha ida y vuelta en la escritura del informe. ¿Sí? ¿Pasamos, L, si querés, a la próxima? Fundamentación, dijimos, Sí. ¿no? Tema 1. Pasamos de la fundamentación a contar qué pasó. Dijimos, una parte de lo que pasó es lo que planificamos que queríamos hacer. Eso que entregamos en el plan de trabajo inicial, o en el PTI, o en la planificación, el nombre que hayan usado con su profe. ¿Sí? Por eso ahí lo que nos interesa es ver entre lo que idealizamos que queríamos hacer y lo que efectivamente pasó, ¿no? Por eso nos interesa la experiencia, que ustedes nos puedan contar la experiencia. Incorporen el último documento de planificación que tengan, aprobado por su profe. Si hay algo que les marcó, que lo tengan en cuenta para el cierre, también meten la mano ahí y lo modifican. Pero a priori no hay que escribir una planificación nueva, es sumar la que ustedes ya hicieron, ¿sí? Con todo su contenido. Y después de eso, ahí nos toca una parte jugosa, que es esto de poder dar cuenta de la experiencia, el informe específicamente de la experiencia. Como ustedes ven en la diapo, no hay títulos. No es que hay que poner título 1, aprendizajes profesionales, título 2, aprendizajes personales. Nosotros no les damos una estructura de títulos para que ustedes completen, como si fuese un formulario. Les decimos qué cosas querríamos leer en sus trabajos, qué cosas les vamos a pedir que escriban, ¿sí? Después, ¿cómo quieren ustedes escribir ese informe de la experiencia? Queda un poco a criterio de ustedes, que sea comprensible, que permita conocer qué les pasó, pero qué título, qué nombre ponerle al título del apartado, lo resuelven ustedes, ¿sí? Haciendo uso de su criterio profesional. Pero, ¿qué sí queremos que nos cuenten? Queremos que nos cuenten qué aprendieron. Y qué aprendieron en dos dimensiones diferentes. Porque si bien somos personas casi profesionales, una cosa es lo que me llevo como experiencia de vida y otra cosa es lo que nosotros llamamos aprendizajes profesionales. ¿Sí? En los aprendizajes profesionales, particularmente nos interesa que nos cuenten en este devenir de la experiencia qué cosas aprendieron, que pueden tener que ver con conocimientos que ya tenían y que, como dice ahí, resignificaron, es decir, que le dieron un significado nuevo, diferente, al que tenían de cuando lo cursaron, por ejemplo, ¿sí?
O puede ser que les haya tocado ir a aprender de cosas que que no sabían y que les tocó ponerse a aprender de cero. Porque en la facu no lo vimos, porque por azar esa unidad el profe no la dio, porque lo dimos pero la verdad no lo entendimos, porque no están los contenidos de la materia. ¿Sí? Entonces, no es que nos tienen que contar, che, bueno, aprendimos tal, cual y tal cosa, sino que nos tienen que contar la experiencia y mientras nos cuentan la experiencia, nosotros tenemos que poder enterarnos de esos aprendizajes que ustedes hicieron. ¿Sí? Y así como decíamos que lo profesional tiene que ver con saberes relativos a las ciencias económicas, en donde se supone que yo, esto que leo de sus trabajos no lo voy a leer en un estudiante de psicología o en un estudiante de arquitectura, porque tiene que ver con el saber propio de la carrera, ¿sí? Voy a también tener que dar cuenta de si los hubo aprendizajes personales. Que eso sí, quizás podría aprender yo en ciencias económicas, en una experiencia de estas características, lo mismo que un estudiante de ingeniería, ¿no? Porque tiene que ver con el impacto personal, con lo que les pasó a cada uno de ustedes en este trayecto que hicieron con esta organización. ¿Sí? Y obviamente ahí no hay más pauta que ustedes nos cuenten. No podemos decir más que esto. Queremos escuchar qué les pasó. ¿Aprendieron personalmente? ¿No aprendieron? ¿Qué se llevan en el plano de lo personal, que no es lo profesional, de esta experiencia? ¿Sí? Para poder dar Y una cuenta. cosa, perdón, que el aprendizaje profesional puede ser similar entre los dos integrantes de la dupla, pero probablemente el personal no. Traten de identificar quién está contando ese aprendizaje, ¿no? O sea, no, si hay personal, identifiquen quién está hablando. Claro, exacto. Sobre todo si no están de acuerdo o les pasaron cosas distintas. ¿Sí? No significa que no, que por ahí les dos integrantes de la dupla les pasó medio lo mismo, lo pueden contar de forma conjunta, pero sería interesante que cada uno haga el ejercicio y nos lo pueda contar, ¿no? Pero para poder dar cuenta de esos aprendizajes, en definitiva, nos tienen que contar lo que sucedió en la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo empezamos a charlar? ¿Cómo se dio ese intercambio? El acuerdo, digamos, los temas concretos, la planificación, los objetivos, ya nos las van a haber contado en la planificación, ¿sí? Entonces no queremos que repitan lo mismo que ya está en la planificación. Lo que queremos es que nos cuenten la experiencia como si se la estuviesen contando a una amiga, a un familiar. Hice la práctica comunitaria. ¿Y cómo fue eso de la práctica comunitaria? Y le están contando a otro todo lo que pasó en la experiencia, que no es la planificación en su estructura, en su contenido, sino efectivamente lo que pasó, ¿sí? Y en el marco de contar lo que pasó en la experiencia, un poco la idea que queremos leer también es ver qué otras cuestiones, y ahí aparece el concepto de emergente, aparecieron en la agenda del vínculo con la organización que no estaban previstos, ¿sí? Pero usamos emergentes y no imprevistos por algo, porque el emergente es algo que en ciencias económicas abordamos. Nosotros trabajamos qué pasa con el emergente en la facultad. Lo trabajamos desde en administración, desde planificación, cómo reaccionar ante lo imprevisto. Lo trabajamos en materia de análisis financiero, trabajamos en materia de relaciones humanas, lo abordamos. Entonces la idea es que pensemos en esa idea de emergente desde las ciencias económicas y desde ahí nos cuenten cuáles fueron los emergentes de la práctica, qué cosas aparecieron que no estaban diseñadas inicialmente en la planificación, que pueden tener que ver con temas, con problemas, con cuestiones que se resolvieron sin que lo previéramos o sin que hiciéramos nada, ¿sí? Cualquier cuestión que tenga que ver con estos emergentes, ¿no? Un estudiante del 2019 ya me dijo que en los emergentes va a poner que se quedó sin dupla, por ejemplo, porque el compañero dejó la facultad. Y claro, y está bien, pasó durante la experiencia. Y él empezó con un compañero de trabajo y finalmente la terminó solo la práctica. Bueno, ese emergente que es más nuestro, ¿no? De nuestro equipo, también puede estar en la experiencia. Otra dupla me dice, mira, empezamos a trabajar con el sistema de información, se le inundó la sede. Perdimos todo lo que habíamos avanzado en los papeles. Tuvimos que plantear de nuevo. Bueno, ahí hay otro emergente. ¿Cómo replanificamos? ¿Cómo abordamos la realidad de la organización a partir de ese evento que le sucedió a la organización, ¿no?
Esas son las cosas que nosotros esperamos leer en la experiencia cuando decimos emergentes. ¿Eso se entiende? El que calla otorga, ¿eh? Bueno, Sí, sí, sí. vayan anotando si hay dudas y las vamos charlando. Entonces, con esto ya cerramos el bloque 2. Dijimos bloque 1, fundamentación, bloque 2, la experiencia, la planificación y el informe. Y nos queda el bloque 3, que tiene que ver con las conclusiones del trabajo, ¿no? Las conclusiones para nosotros, les decíamos, tiene que ver con revisar parte de eso que vamos a escribir y que ya escribimos en la fundamentación, ¿no? Entonces, decimos volver a revisar los autores para pensar con ojos nuevos. No es que nos vamos a sacar los ojos ni que nos vamos a cambiar los anteojos, sino que le vamos a hacer preguntas diferentes a esas mismas lecturas que ya hicimos cuando hicimos la entrega del ensayo o cuando estuvimos escribiendo ese marco teórico, ¿no? De eso se trata esa palabra que dice resignificación, que la usamos también antes, de encontrarle un significado diferente a aquello que ya hemos pensado alguna vez, ¿no? Y para eso, que ustedes ya han leído, les vamos a pedir que incorporen una lectura chiquita. Cuando digo chiquita es porque son 7 carillas, lo que no significa que es una lectura sencilla, no es un manual de administración. Es un hombre que se llama le cambié el nombre, Donald John, que escribe un libro donde reflexiona sobre cómo se forman los profesionales, ¿no? Pero no cómo se forman en general, sino que él tiene una hipótesis de que hay un estilo de profesional que él prefiere por sobre otros, que es lo que él denomina el profesional reflexivo. Entonces nosotros les vamos a pedir a ustedes que lean el capítulo 9 del libro El profesional reflexivo, donde un poco les va a problematizar, si se quiere, qué pasa con los modelos profesionales, ¿no? Cómo, la pregunta central que aparece en la diapo, ¿cómo nos hacemos profesionales? ¿Cómo se fabrica un profesional? Para ir a los términos productivos más feos posibles para hablar de las personas. Entonces, para poder abordar esta idea de cómo nos convertimos de ser un estudiante, de ser un ciudadano, de ser cada uno de nosotros a un profesional de una disciplina o una profesional de una disciplina, hace falta repasar algunas ideas sobre qué implica ser profesional, desde la idea del profesional. Entonces, para eso, que esto no hay lectura sobre esto, pero es para que ustedes entiendan desde dónde nosotros pensamos esta idea de lo profesional. Para nosotros un profesional implica un blend, un mix de cosas que fuimos aprendiendo, técnicas propias de la disciplina, herramientas, técnicas, conceptos, que es lo que está incluido dentro de ese gran marco de los saberes sabios, ¿no? Cuando uno piensa, esa persona sabe mucho, ese profe sabe un montón, dice todo el contenido, todo el conocimiento que tiene de un determinado tema, ¿no? Todo lo que sabe. Ahora, saber mucho no significa ser profesional. Ser profesional implica, con ese saber, con ese conocimiento sabio propio de la disciplina o de la carrera que estudié, poder hacer algo con ese conocimiento. Entonces ahí aparecen los saberes de la profesión, que son muchos de los que ustedes fueron entrenando durante esta experiencia, ¿no? Poder construir un juicio profesional sobre qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer con esta organización, delimitar mis bordes, mis límites disciplinares, mis límites para la intervención, poder hacerlo sin que alguien me lo diga, es decir, no, che, hay que hacer esto, sino decidir uno con ese conocimiento técnico y con la capacidad para leer la realidad de la organización, decidir autónomamente qué hacer, qué proponer ante la realidad que nos trae la organización, y hacerlo de forma íntegra, es decir, si la organización me viene con un problema puntual contable, yo sé que hay otros elementos que no son de lo contable que van a operar en la problemática contable de la organización. Esa integralidad para leer la realidad de la organización tiene que ver con saberes de la profesión, ¿no? Con cosas que aprendemos y que nos van convirtiendo en profesional. Nos permite responder demandas, porque nos permite hacer lecturas, hacer propuestas, y también nos permite vincularnos con las organizaciones desde un lugar diferente
que cuando simplemente, nada, voy a un curso y aprendí algo, ¿sí? Entonces, entre los saberes sabios los aprendemos en las materias en general, ¿no? La mayoría de las materias, diría yo, las demasiadas que tenemos en las carreras. Todos esos contenidos son saberes sabios. Los saberes de la profesión, en nuestros planes de estudio hoy, se aprenden si tenés ganas, si trabajás, y a lo sumo en algunas carreras en particular, que se trabaja mucho sobre lo proyectual, qué sé yo, en turismo, que tienen materias donde hacen proyectos turísticos, o en alguna de economía, donde emiten informes. Se me escapa ahora de administración alguna, o de las tecnicaturas que desconozco más, pero en general aprendemos muchos saberes sabios y los saberes de la profesión vienen con la práctica. Bueno, en esta práctica un poco intentamos que ustedes reconozcan esos saberes de la profesión, ¿no? Ahora, conocimiento técnico y saberes de la profesión, listo ya, ecuación, 2 más 2. ¿Somos profesionales? Bueno, John y todos los autores que vimos de compromiso social nos ayudan a pensar que no alcanza solo con eso. Tiene que haber una dimensión ética en nuestra intervención, porque en definitiva las profesiones se encuentran ejerciendo una acción en el mundo de lo público, en el mundo de lo privado, que tiene responsabilidades. Y esas responsabilidades públicas tienen que ver con los efectos sociales de la acción que hacemos. Entonces, desde ahí decimos, evadir impuestos está mal. No solo porque infringe la ley, sino porque hay una consecuencia pública de ese consejo que dio un profesional de evadir impuestos. O echar a una embarazada, además de que infringe la ley, es condenable. ¿Por qué es condenable? Por lo que implica desde una lectura de género despedir o escindir el contrato de trabajo con una persona por su condición de cuerpo gestante. Eso hace de las responsabilidades públicas y tienen que ver con lo que hacemos como profesionales. Pero también están las privadas, ¿no? ¿Qué pasa entre colegas? ¿Qué pasa con los colegios, con los consejos profesionales? ¿Qué pasa con lo que me pasa a mí si infrinjo una ley? ¿Sí? Entonces, de ese combo aparece la idea del profesional que nos trae esta pregunta sobre cómo nos hacemos profesionales. Y es una pregunta que es interesante que ustedes se hagan, porque, bueno, obligadamente en parte se la van a hacer cuando lean a John. ¿Por qué? Porque justamente John nos dice, a su criterio, que hay dos formas de ser profesionales, ¿no? Que hay dos modelos para ser profesionales. Que hay una forma, si querés, creo que está en la próxima. Bueno, después vuelvo a esta, si querés, voy a la otra. Que hay dos formas, ¿no? De ser profesionales, de concebirnos como profesionales. Nos podemos creer un profesional experto o experta, que sabe todo, que es el que tiene la verdad, que es el único que puede opinar en determinado tema, o nos podemos considerar profesionales reflexivos, que no solo saben, para que voy a admitir a Julia, ahí está, que no solo tenemos un saber profesional, un saber sabio, sino que además estamos dispuestos a reconocer que vamos a dialogar con otro que tiene otro saber distinto, que es un saber de la realidad, que tiene que dialogar con mis saberes como profesional. Y en ese diálogo yo voy a poder hacer aportes para tratar de mejorar la realidad de ese usuario, en este caso de esta comunidad, de esta organización, pero a priori, si falla, lo que yo sugiero no es responsabilidad mía, que es lo que él dice en el modelo experto, cuando el profesional es el único dueño de la verdad, si lo que el profesional sugiere falla, la culpa es del profesional, ¿no? El contador, la contadora, el administrador que dice, pero vos me sugeriste que haga esto y mira, al final, un fracaso. Entonces, en el modelo profesional reflexivo que plantea John, él lo que nos convoca es a pensar de qué otra forma se puede dar ese diálogo entre el saber que tiene el profesional y la necesidad que tiene el usuario, el cliente, la comunidad en este caso. Y de la mano de esos modelos de profesionales, él dice, bueno, en cada tipo o modelo de profesión se establecen, se acuerdan distintos contratos profesionales. A veces son más tácitos, ¿no? No es que firmamos necesariamente un contrato, pero ese contrato establece las reglas del juego. Entonces, en el contrato que establece, cuando digo contrato me refiero a esto, ¿no? A la forma de relacionarme con el usuario, cliente, comunidad. Entonces, en el modelo experto, el contrato profesional es transaccional, voy a decir yo.
Yo tengo un saber, vos una necesidad, te doy lo que sé y con eso queda resuelto. Si vos no haces, si a vos te va mal porque no haces lo que yo te digo, es culpa tuya y yo estoy bien y feliz porque en definitiva vos no hiciste lo que yo te sugería. ¿Sí? Y al mismo tiempo el usuario comunidad no reclama otra cosa, no cuestiona lo que yo digo, no me dice, che, ¿esa será la mejor alternativa? Piensen que hoy, en términos de sociedades, de la comunicación, de la información, del conocimiento, como se dice que vivimos, eso ya no es tan fácil de hacer, ¿no? Tiene que ser algo como súper especialista. Tipo, porque hoy hasta a los médicos, que durante mucho tiempo no les cuestionamos nada, les cuestionamos cosas. ¿No? Decimos, ¿estás seguro? Porque antes de ir al médico me googleé todas las posibilidades de ese análisis, de los valores que podían ser, antes de ir y preguntar. ¿No? O antes de preguntarle una asesoría sobre algo de dólares o de inversión, chusmeé todos los portales que podía ver y voy a preguntar casi que hasta para validar si lo que averigüé está bien o no. Ese modelo de vínculo con el usuario no admite mucho del modelo experto. También funciona en otro sentido, digo, vino una inspección de AFIP, bueno, presentame los papeles que me pidieron, ahí hay transacción. ¿No? Pero John nos dice, ese modelo tiene muchas limitantes porque no distribuye la responsabilidad. En cambio, el modelo reflexivo distribuye más la responsabilidad sobre el éxito o fracaso de eso que hicimos juntos, de ese problema que me planteaste y de esas soluciones, alternativas, ideas que yo te propuse y que conversamos para ver cuál era la que mejor se adecuaba a tu realidad, ¿no? Quiero aclarar que John, de la extensión del compromiso social universitario, ni idea, ¿eh? Viene de otro palo. Pero pensaba estas cosas que la verdad son bastante similares a las cosas que nosotros les hemos estado pidiendo o intentando proponer pensar durante la experiencia. Por eso lo traemos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es para él un profesional reflexivo? Y ahí vuelvo al anterior, Cele, perdón. Él, durante su texto, en los capítulos previos, que por suerte no se los vamos a dar para que lean, porque ahí sí que nos tiran el libro por la cabeza y dicen, vuelvo el año que viene, él dice que un profesional reflexivo es una persona que a priori tiene la capacidad de situarse en un determinado contexto y en el marco de ese contexto... te fuiste para adelante en vez de... Sí, es que me está haciendo ir para adelante, yo estoy apretando para atrás y por eso no estábamos donde teníamos que estar, ahora sí. Muy bien, ahí está. Ahí les copiamos un pedacito de algo que dice John, que tampoco es que queremos que como lo pusimos acá, sea el único que nos cuenten de John, ¿eh? Porque ya lo tenemos leído. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque él un poco define qué es una práctica reflexiva, ¿no? Dice, yo venía diciendo un profesional reflexivo, que está dispuesto a dialogar, y él dice, bueno, entonces la práctica profesional de ese profesional reflexivo la llama práctica reflexiva. Y dice, y leo, la práctica reflexiva toma la forma de conversación reflexiva con la situación. Es decir, la relación del profesional reflexivo con su cliente, nosotros diríamos comunidad, adopta la forma de una conversación literalmente reflexiva. Aquí el profesional reconoce que su pericia técnica está incrustada en un contexto de significados. Quiere decir esto que no es que mi saber existe suelto en el aire, sino que existe en un contexto, que es lo que le da sentido a ese saber. Por eso decíamos, ¿por qué es importante registrar los ingresos? ¿Registrar los ingresos per se es importante? ¿O en qué contexto se vuelve importante? ¿En qué tipo de organización? ¿Ante qué situación toma el valor que tiene para nosotros? ¿No? Entonces, no importa, Cele, no te vuelvas loca va a quedar ahí, ellos lo van a tener. Pensar cuál es la tarea, que ahora sí vamos, si querés, a la otra, a la que había quedado primero. ¿Cuál es la tarea que les pedimos en esto de resignificar el marco teórico? Bueno, les pedimos ya por tercera vez, elaborando el informe de cursada, acuérdense, es uno de 3, por eso dijimos el más complejo, el que queremos trabajar primero, les va a requerir pensar, romperse la cabeza, no literalmente, pero sí les va a implicar pensar, ¿no? Pensar, leer lo que ya escribieron en el ensayo, analizar qué piensan ustedes ahora que la experiencia ya pasó en relación a eso, a lo que dicen los autores,
No es decir, sí, sigo de acuerdo con lo que dije en el ensayo, sino, bueno, ahora que ya hice la experiencia, ¿qué pasa con esto de los profesionales socialmente eh, inútiles de Frondizi? ¿Qué pasa con la idea de la educación superior como derecho humano, derecho público, humano, universal? Ahora que ya hice una experiencia que me acercó a esta idea, ¿qué pasa con esas ideas? ¿Qué pasa y qué pasa entre eso y lo que yo quiero ser como profesional? Quiero ser profesional más en el modelo experto, me siento más cómodo con esa forma. ¿Pasó eso en la experiencia? ¿O me llama más la atención, me parece más interesante, más atractivo el modelo reflexivo, pero de pronto en la experiencia no pasó tanto? Bueno, ¿qué diálogos, qué preguntas, qué tensiones aparecen en esa idea, ¿no? Por eso digo, hay que pensar mucho. Y después, bueno, después de un rato largo de pensar, empezar a borronear algunas ideas. Donde lo que queremos no es que nos hagan una tesis. No queremos 400, no, 400 es de exagerar. No queremos ni siquiera 5 páginas llenas de guitarreada, de copias y citas textuales pegadas. No queremos eso. Queremos un texto en el que ustedes nos cuenten, como dupla, cuáles son los razonamientos, las reflexiones, las conclusiones a las que llegaron como dupla después de hacer todo ese proceso de pensar. Estoy segura que entre una carilla y 2 sobra para contar las reflexiones y que 5 sería ya una cosa forzosamente extensa, ¿no? ¿Significa esto que hay que llenar una carilla o escribir 2 porque eso es lo que la cátedra le da el ok y los hace felices? No, para nada, para nada. Pero sí que hay un esfuerzo, entonces si el esfuerzo termina en un párrafo, vamos a pedirle un esfuercito más. Si el esfuerzo termina lo revisamos y la verdad que queremos que la facultad nos forma para el modelo experto, pero nos gustaría el modelo reflexivo y les vamos a pedir un esfuercito más, una vuelta de tuerca más a eso, ¿sí? Por eso digo pensar. ¿Se les complica pensar qué, pensar cómo? Bueno, nos escriben a los profes en las comisiones, che, no sé cómo encararlo, charlemos, y vamos a encontrando preguntas que los ayuden a pensar, ¿sí? Sobre estas ideas. Y entonces con eso escriben, eso que dice ahí, resignificación del marco teórico, ¿no? Después de la experiencia, ¿qué significados, qué sentidos nuevos le encuentro a estas ideas sobre lo técnico y sobre el compromiso social universitario? Y las pongo en diálogo con esto que dice John, con estos modos de ser profesionales, con estos tipos de contratos que establecemos como profesionales, ¿sí? De eso se trata esa resignificación, ¿no? Y bueno, como decíamos después, se despachan en el apartado de las recomendaciones. Una de las que nos pueden decir es: ese John es un pesado, no nos lo hagan leer más. Nos la bancamos, lo sabemos. Pero bueno, también estaría bueno que ahí se animen a decir qué Ya cosas si de lo la... presentás así, igual No, es que no sé sé que es cuánto. duro, sé que es duro. Pero mejor, porque van a creer que es una vez, que es una cosa ilegible, y cuando lleguen se van a encontrar con que no es tan así en realidad. Creo yo, ¿no? Después, una de las cosas que pueden decir es ahí: Consuelo Huergo nos mintió en la presentación del informe final. Me la banco también. Y bueno, en el bloque este de las recomendaciones, en serio, a nosotros nos gusta leer las críticas constructivas que ustedes pueden hacer a la cursada y a la facultad, ¿no? Sabemos que posiblemente este cuatrimestre las cuestiones relativas a la cursada tengan un peso diferente, porque fue una cursada diferente, pero diría yo que el árbol no tape el bosque y que no nos permita también pensar cuestiones que tienen que ver con la facu, que quizás ya veníamos pensando con algún compañero o compañera antes del seminario. Bueno, acá encuentran un espacio más para, para plantearlas a la institución, ¿no? En alguna instancia en la institución. Porque les decimos que con eso nosotros hacemos cosas y le sacamos los nombres y apellidos, pero después le contamos a la facultad las cosas que nos dicen ustedes sobre las carreras, sobre las cosas que creen que habría que mejorar. Y en este momento, que salvo contador, todos los planes de las licenciaturas están en discusión, estos comentarios que ustedes nos hacen tienen doble valor, ¿no? Porque son comentarios contemporáneos que nos permiten escuchar la mirada que tienen ustedes sobre la carrera
para aportar preguntas al proceso de reforma de los planes también, ¿no? Y después porque hacemos cambios, nosotros en el seminario todo el tiempo. Algunas veces les damos la razón, otras no tanto, pero hacemos cambios con eso, no es que les pedimos que nos critiquen y no hacemos nada. Y que para nosotros también es importante que nos ayuden a saber qué pasó y cómo vivieron este seminario desde la virtualidad, ¿no? Que era la primera vez, hemos incorporado cosas que nos parecían interesantes porque también nos dio el tiempo, estamos en un cuatrimestre que fue mucho más largo que siempre, y para nosotros está bueno y esperamos que sean cosas que se queden, pero por ahí para ustedes no, y nos sirve para poder seguir charlando internamente. Exacto. Bueno, y con eso se fue el informe de cursada. ¿Alguno ya desistió de rendir? No. Valientes están todos ahí todavía, no. Muy bien. Veo unas caras que sí, y Sofía, que es la única que veo, pobre, hace cara que sí. Insisto, al menos un primer borrador para el coloquio, ¿sí? Y todas las idas y vueltas y los espacios para trabajar que hagan falta con sus profes de comisión. ¿Querés meterle Cele con el de la organización, así Sí. no monólogo? O Santi, no sé si Sí. volvió. Santi entró, salió, creo que, no es que salió definitivamente. Bueno, Creo. Sí, no lo veo por lo menos. Bueno, entonces, el otro informe que ustedes van a tener que presentar es quizás quienes vienen del 2019 y hayan escuchado alguna vez lo que tiene que ver con los informes finales, me escuchen cosas más parecidas a lo que fue lo anterior, así que menos asustados. Bien, para poder... quedó profesional con doble S de nuevo. Bueno, para poder diferenciarlo del anterior, en este informe ustedes se tienen que posicionar como si hubieran realizado un informe en una empresa para llevarlo a lo más burdo, o más cercano en realidad a nosotros, pero más alejado de lo que es el seminario de prácticas comunitarias, como si ustedes como profesionales le presentan un informe a una organización de lo que pasó mediante su intervención. Obviamente, en este caso, la organización fue protagonista, ¿no? Y por eso estamos en el marco del seminario de prácticas comunitarias. Pero es eso, es poder brindarle a la organización qué fue lo que pasó. Este documento le va a servir a la organización como resumen para conocer este proceso, pero también para poder presentarse a otras instituciones o a otros estudiantes por ahí de prácticas comunitarias, teniendo como el recorrido de lo que ya pasó y no empezar de cero cada vez, ¿sí? Sea, ya les digo, una nueva dupla de estudiantes de prácticas o algún otro organismo al que se tengan que presentar por alguna razón, buscando financiamiento, alguna capacitación, ¿sí? Tienen como una base y un registro de lo que pasó. ¿Por qué lo incorporamos? Primero porque es parte de un ejercicio profesional y segundo porque nos encontrábamos con muchas organizaciones que ante el cambio de la comisión directiva o el cambio de referente o mismos referentes muchas veces no terminaban de recordar qué era lo que había pasado en el marco de la práctica. Entonces nos parecía que darle un cierre con la organización era presentarle no solo verbalmente lo que había sucedido, sino poder dejar un registro, sea virtual o presencial, pero escrito, que dé cuenta de lo que sucedió. y digo acá, perdón, Cele, Sí. muchas duplas, no sé si alguna de las que están hoy, pero cuando nos presentan quiero trabajar con tal organización, nosotros decimos, ¿ya alguna dupla trabajó? ¿Qué instrumento lo mandamos a leer? ¿El informe de cursada? ¿O lo que haya sucedido en ese momento? No, el informe a la organización, que debe ser la síntesis de las cuestiones centrales que pasaron en ese vínculo, ¿no? Por eso es muy importante que sea sintético, pero que tenga todo lo que pasó. Y en esta placa lo que nos muestra es cuáles son los contenidos mínimos que tienen que tener este informe. La mayoría ya se trabajaron o se trabajarán con respecto al informe de cursada también, ¿no? O plan de trabajo inicial, o como lo hayan llamado cada uno en su cursada, más algunas cuestiones del informe final, pero específicamente cuestiones que a la organización le interese saber. Arrancamos por la descripción de la organización. Y a veces nos preguntan para qué está la descripción si se supone que yo se la estoy entregando a la misma organización. Por un lado, muchas veces, pasan camiones, yo no sé qué pasa, cada vez que arranca una clase pasan camiones, es como si fuera a propósito.
así que si no se escucha en algún momento avísenme, porque, bueno. La descripción es tal cual ustedes lo han presentado en el plan de trabajo inicial, y a la organización le va a servir para tener en algún lugar escrito, redactado, de qué o dar cuenta de lo que es esa organización, ¿sí? Que muy pocas veces por ahí está ese registro internamente. Entonces nosotros vamos a ayudar a que la organización tenga en algún lugar registro de su propia descripción. Y ojo en esto, y después que en la próxima lo dice, la forma en la que lo redactamos, ¿sí? Porque vamos a estar escribiendo sobre alguien que va a estar leyendo esa información que nosotros estamos brindando. Y no lo lleven a cuestiones personales o personificadas en el referente con el que ustedes trabajaron, sino es una descripción de la organización en general. En este caso, justo en este cursado, no pasó tanto tiempo desde la entrega de ese plan de trabajo inicial a la presentación de este informe final. Pero si llegara a haber algunas cuestiones más que hacen a la descripción, que ustedes fueron conociendo en este tiempo que va pasando, no dejen de agregarlo, ¿sí? Porque por ahí ese plan de trabajo lo presentamos en un momento en el que conocíamos hasta determinado punto de la organización y quizás podamos sumar si hay alguna otra cuestión que haga la descripción que hayan conocido en el último tiempo de trabajo con la organización. Este es el primer punto. Segundo punto es el relato de observaciones. Nosotros nos vamos a encontrar probablemente con dos organizaciones que hacen a una organización total, pero por un lado vamos a tener cuestiones de forma, ¿sí? Es una organización que tiene determinada personería jurídica, que tiene determinados integrantes según su comisión directiva, tiene un estatuto que da cuenta de determinados funcionamientos internos, pero que cuando nosotros vamos conociendo, quizás esas cosas no se den tal cual esa cuestión de forma, ¿sí? Entonces lo que nosotros pedimos acá, más allá de contarnos de qué se trata esa organización en los papeles, es contarnos de qué se trata esa organización, de lo que nosotros observamos de su funcionamiento. Acá, quienes pudieron o tuvieron la suerte o ventaja, como quieran llamarlo, de tener algún recorrido desde la presencialidad, sí pueden dar cuenta de cuestiones visibles, ¿no? Más observables de espacios físicos, si atienden o no a un público benefactor o no, quiénes son sus integrantes, esto por más de que sea desde la virtualidad o no se puede conocer, pero quizás en la presencialidad observamos de simplemente acceder al lugar donde funciona esta organización, cuestiones que hacen a su vida cotidiana o a su cultura organizacional que probablemente desde la virtualidad se nos haya hecho un poco más difícil poder ver de qué da cuenta esta organización. Pero sí vamos a haber conocido, se supone, sí es una organización que es más personalista, sí participan pocas personas o muchas personas en la toma de decisiones, si tiene una estructura o no tiene una estructura, si la tiene, pero no está en funcionamiento, ¿sí? El reto de observaciones tiene que ver con eso que no está escrito en ningún lado, que nosotros podemos haber conocido, o que tendríamos que haber conocido de esa organización. Por ejemplo. Acuérdense. No, dale, métele. No, esto que acuérdense que quien lo está leyendo, más allá de que nosotros le vamos a dar un visado previo, es la organización, ¿sí? Por eso tengan en cuenta las formas y las cuestiones que eligen o que pueden contar al respecto. Claro, yo pienso siempre que en este contexto de tanta virtualidad, qué sé yo, posiblemente tengan un grupo de WhatsApp con la organización, o se hayan hecho videollamadas de WhatsApp o con alguna aplicación, si no pudieron encontrarse presencialmente. Entonces, también en esas observaciones uno debiera volcar las lecturas que hizo sobre la realidad de esa organización. Yo antes decía, hacemos una lectura de la realidad de la organización para intervenir. Pero hay también elementos que hacen a la organización, a su descripción, a lo que la organización es, que nosotros los vamos leyendo en estas instancias. Yo tengo un WhatsApp con 3 personas, pero siempre me contesta la misma. Eso también habla de la organización. Si me convocan a ir a una reunión donde hay integrantes de la organización y va uno solo y el resto no va, eso habla de la cultura de la organización. Ahora, ¿qué cosas incorporar en este relato de observaciones? Obviamente van a depender de, por un lado,
nada, si son cosas que en algún punto ya charlé con la organización en algún momento, porque como esto lo va a leer la organización, no puedo tirarle un balde de agua fría al final. Decirle, che, yo la verdad creo que sos una autoritaria bárbara en el liderazgo. No se lo puedo decir si nunca antes trabajé el estilo de liderazgo con la persona con la que estoy trabajando. No es que no se lo puedo, sería romper el vínculo. ¿Y para qué vamos a romper el vínculo cuando la práctica cierra, no? Entonces, esas observaciones las tamizamos y decimos, de todas las lecturas profesionales que hicimos, ¿cuáles nos parecen interesantes? Y ya dialogamos en algún momento con la organización, y son interesantes porque que se las contemos en el informe, a la organización le puede servir para algo, para reconocer un elemento de su forma de ser, para trabajar con alguien de la organización para superarlo, o simplemente para tomar conocimiento de algo que es positivo en la organización y que la organización no reconoce como positivo, ¿no? El empuje, por ejemplo, ¿no? El perseverar pese a los obstáculos de algún o de un grupo de integrantes, que no son cosas que a veces se valoran, porque uno está metido en la cotidiana, en los problemas, en las cosas que no salen, en resolver. Bueno, también pueden ser observaciones positivas sobre las cosas que hemos ido viendo que entendemos que le pueden sumar a la organización. Bueno, el otro punto que lleva este informe es el diagnóstico, que en realidad es lo que motiva nuestra participación con esa organización, que tiene el mismo nombre y tiene que ver con lo que ustedes plantearon en este plan de trabajo inicial, ¿sí? Es el por qué estamos trabajando con esta organización en este momento. Y separado y detallado de la mejor manera posible para que se pueda entender efectivamente qué es lo que pasó, las acciones desarrolladas. ¿Sí? Ustedes ponen un diagnóstico que se supone que trabajaron en conjunto con la organización, participan para realizar determinadas acciones, actividades que ustedes plantearon como objetivo. Por ahí acá no es necesario que tenga esa redacción de objetivos, sino sí más en concreto de actividades o de acciones que efectivamente fueron realizadas. Si quieren contar que algo quedó pendiente, que estaba planteado en el plan de trabajo inicial, porque era algo que habían acordado que era de necesario trabajo en esta práctica, pero después no se desarrolló, bueno, que queden claro que se hizo esto y esto no, por esto, y se podría hacer o no en función, o sea, dejarle claro a la organización que no se pudo hacer, por qué razón no se hizo, ¿sí? Para poder después definir si se requiere de una práctica o no, o por ahí es por ayuda de un profesional, o por ahí se puede resolver dentro de la organización sin intervención de un tercero, ¿sí? Y después el otro punto es la cuestión de recomendaciones, que acá específicamente, o sea, a la organización no le importa lo que ustedes nos recomiendan a nosotros como seminario o le recomiendan a la facultad. Acá es el punto para establecer las recomendaciones que le dejan a la organización. Y esto, lo mismo que los puntos anteriores, yo no puedo escribir una recomendación porque me están pidiendo en el informe que tiene que haber una recomendación. Se supone que, como conclusión del trabajo que ustedes realizaron, algo le tienen que decir a la organización sobre su funcionamiento, sobre sus procesos, de lo que trabajaron, ¿no? No vamos a inventar acá, les recomiendo, ¿cómo es? Modificar algo en la comunicación cuando nosotros estuvimos trabajando registración contable. O sea, no tiene nada que ver y no es necesario que inventen recomendaciones. Ahora. Tampoco le vamos a decir, sigan así, que andan bárbaros. Porque eso se lo puede decir Claro. cualquier vecino o cualquier voluntario. Lo importante es de lo que fueron trabajando, poder dejarles como conclusión alguna recomendación. Si es incorporar un personal administrativo, si es, no sé, generar más encuentros de la comisión directiva para charlar cuestiones internas de la organización, no sé, dependerá de cada caso en particular de lo que fueron trabajando, pero sin inventar y habiéndolo charlado, se puede aprovechar quizás en un espacio, en una reunión de cierre para charlar estas cosas siempre y cuando sean en el marco de lo que se fue trabajando, para que al momento de la lectura del informe la organización ya más o menos sepa de qué vienen estas recomendaciones.
De hecho, varias duplas, nosotros no lo exigimos, pero ha pasado que algunas duplas, cuando entregan este informe, les damos el visto bueno acá a los profes, decimos, el informe está bien escrito, refleja, es sintético, no hiere ninguna sensibilidad, se lo puede llevar a la organización. Y se lo llevan a la organización no como un documento cerrado, sino decir, mira, elaboramos este informe de lo que hicimos juntos, eh, te lo, me gustaría que lo mires para ver si estás de acuerdo, si le querés modificar algo, si hay algo que pasó y yo no registré, si hay algo que está escrito que no se entienda, y tener esa posibilidad también de intercambiar con la organización para que el documento le sirva a la organización efectivamente. No es obligatorio, no lo exigimos, ¿eh? Pero es una instancia muy, muy interesante para que ustedes tengan esa ida y vuelta sobre ese documento que le tiene que servir a la organización. Entonces, piensen si en el caso de cada una de ustedes, en sus experiencias, no sería posible, por ejemplo, una vez que tengan nuestro OK, tener ese diálogo con la organización, ¿no? Y bueno, y después nada, los Pero además, anexos. sí, que creo que decía algo acá atrás. Además, en esto es como darle el cierre a esta práctica que tiene a la organización como participante con igual peso que ustedes, por lo cual es importante que puedan darle el cierre desde este lugar. A ver si dice algo de los anexos acá. Anexos es planilla, fotos, lo que quieran, tengan, que sumen a lo que están escribiendo. Y esta última, que tiene que ver con los requisitos de formato, si quieren escribirlo, texto justificado, interlineado 1.5, Arial 12, que las páginas estén numeradas, entre 2 a 5 carillas de extensión de este informe. Cuando decimos 2 a 5 carillas nos referimos al contenido central, ¿no? Obviamente no a los anexos. Ahora, también pensemos qué anexos incluimos. Si se supone que ellos ya les quedó, incluyamos los anexos significativos. Al informe de la organización no le vamos a meter fotos del trabajo. Le vamos a meter instrumentos que le sirvan en el objetivo de este informe a la organización, ¿no? Y un tema importante de estos informes que nosotros decimos que son informes profesionales, que es decir, que esto lo podríamos llegar a usar el día de mañana en una intervención profesional de cualquiera de las disciplinas, es que como el destinatario es la organización central, no tenemos que hablar coloquial así como hablo yo a lo campechano, porque es para la organización, porque no deja de ser un informe profesional. Ahora, tampoco necesita que le metan todo el vocabulario técnico que saben para demostrar que saben, porque tiene que poder ser leído por la organización. Entonces, ¿cuánto de vocabulario técnico o de rigor técnico incorporamos en lo que escribimos? Va a depender de qué organización, quiénes son los que lo van a leer, pero lo que tiene que quedar claro es que es un informe profesional. Entonces, tiene que tener todas las características de rigurosidad que tiene un informe profesional, ¿no? De Porque, por confidencialidad. ejemplo, Sí, sí, me querés por decir. ejemplo, nosotros muchas veces realizamos planillas de cálculos para generar instrumentos para la organización. En este informe, que esas planillas tengan el nombre que tengan y no digan hicimos un Excel, ¿sí? Sino que tenga el nombre, pero lo mismo, ¿no? Lo que veníamos diciendo, que ese nombre haya sido charlado con la organización y que represente para las dos partes lo mismo. Exactamente. Lo más difícil, si me preguntan a mí de este informe, es eso último. Buscar un equilibrio piola entre decir técnicamente o rigurosamente como profesionales lo que tenemos que decir, porque tenemos una responsabilidad ética, pero que sea legible, que le sirva a la organización, porque lo puede comprender, porque dice cosas que reconoce que hicimos con ellos, que se puede apropiar de ese instrumento, ¿no? Ahí radica la central dificultad para mí. ¿Tienen alguna duda o consulta de esto que estuvimos hablando hasta recién? Bueno, Hola, buenas tardes.
Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda, sí, escuché que al principio dijeron que no era nada, no hay nada particular, pero es algo más relacionado con el trabajo en sí. Nosotros, yo estoy en la dupla del 2019 y Ujú. nosotros ya tenemos terminado, para presentar el informe, tanto de la organización como el informe de la cursada. Nosotros estábamos con Virginia y nosotros lo tendríamos que subir ahí directamente al campus o habría que hablarle a ella, porque ¿cómo sería eso? Que no estoy muy informado. Y en principio por ahí, lo que por ahí vos tenés hecho el informe con el formato viejo. Claro, con lo viejo, sí, sí, Ahí lo con que todo lo de... recomendaríamos es que el informe de la organización es el mismo formato, no cambió, pero el de Sí, cursada sí. Entonces yo lo que te recomiendo es que hables con Virginia. Si, no sé cómo se manejan en este último tiempo de seguimiento, si por WhatsApp, si por el campus, pero sí, escribile más temprano que tarde, te diría que si podés ahora. Nosotras le avisamos, igual que vos con tu dupla pasaron por acá, les vamos a decir, o sea que ya vas a ver que vos pasaste por la bien, instancia. em, Así contactan con ella para ver las particularidades de la situación de la dupla y de cómo adecuar los informes. Porque por ahí, qué sé yo, por ahí te dice, mira, si ya los tenés hechos, mandámelos así y los vamos conversando, o te por ahí les pide una vuelta de tuerca en base a lo que tengan producido, pero eso lo tienen que acordar con Virginia. bien, porque yo le había mandado un mail, bueno, se ve que no lo pudo ver, así que por eso, para más o menos que tenga como conocimiento de que ya en los trabajos se lo podríamos mandar y Claro. retocar lo que sea necesario, lo que ella nos diga. Sí, sí, insistile Y al campus, igual ahora le avisamos, pero bien. escribile al campus. Y otra duda ya que estoy, con respecto al informe de la organización, en el caso de los anexos, en nuestro caso el anexo, por así decirlo, los distintos documentos que tenemos que presentar, vendrían a ser como la esencia del trabajo. ¿Los Ujú. adjuntamos o mandamos como si fuese otro archivo? Eso es mi duda. Fa, es una buena duda. Eso igual también lo puedes hablar con Vir, porque por ahí si ella te dice, mira, yo necesito verlo, porque hace a la esencia general del Es que trabajo, sí, sí, mándamelo por mail, porque en el campus por ahí a veces no todo se puede cargar por una cuestión de tamaño y capacidad que tiene, entonces por ahí les dice, bueno, mándamelo al mail, así lo puedo ver de ahí, o por un link del Drive, o la forma que encuentren, pero sí. eh, en este mismo mensaje que le vas a mandar para ver qué pasa con los informes, avísale que tienen anexos que son importantes para que lo Claro, pueda ver. Después la forma que se lo dejan a la organización será la forma en la que mejor les sirva a la organización poder acceder a esos anexos. O sea, por ahí Bien, ese anexo es la planilla de cálculo con la que estuvieron trabajando y ya la tiene la organización. O por ahí claro, no, y suma, bueno, vean de qué manera la organización puede hacer uso de esos anexos eh, claro. con el formato más adecuado para la organización. ¿Qué recomendamos perfecto. en este de la organización? Se supone esto que dice Cele, que son documentos que la organización ya vio, ya estuvo trabajando. Entonces, así como el documento va en blanco y no va con el contenido de lo que hicimos, va el modelo de planilla, el modelo de registro, el modelo de informe, no el informe específicamente, em, porque se supone que el informe ya lo tiene la organización de lo que han venido trabajando, suponiendo que fuera un informe. Así como van los modelos, como para que les quede el documento, si son documentos digitales, como sucede en la mayoría de la actualidad, y no algo papel, ahí ustedes tienen que ver con la organización cómo les queda, cuál es la forma que la organización más se puede apropiar. Pero eso lo acuerdan con la organización. Bien, perfecto. Muchas gracias. A vos, a vos. Bueno, no se olviden de dejar la asistencia en el chat, así podemos dar cuenta al resto de los docentes quienes estuvieron hoy. Y para terminar, digamos, todo el recorrido de estos instrumentos finales y el cierre de la práctica se da con el coloquio de defensa, que como decía hoy Coqui más temprano, quien está en el coloquio se supone que ya terminó su práctica, ¿no? Que no va a volver en otra fecha, sino que, o sea, nosotros lo que extendemos es la presentación de los trabajos y lo que seguimos retrabajando, pero al momento que le decimos, bueno, venía la fecha tal, es porque
más o menos, ya está. Digo más o menos porque tampoco nos tiramos a chanta y decimos ya está y no cuento nada, no presento nada. Pero por ahí alguno se recibe, ponerle con el coloquio, entonces le puede avisar a la familia que esté atento a las redes o lo puede invitar al Zoom, si usamos un Zoom, para que los escuche, eso también nos ha pasado, bueno, no Zoom, pero sí en el aula. Sí. Lo mismo que si para ese día quieren invitar a la organización a que sume y dé cuenta de lo que fue para ellos esta práctica comunitaria también. En general o en principio, digamos, no tendría la dupla contar con 15 minutos de exposición donde elegirán qué cosas son las más importantes que quieran contarle al resto de lo que fue su práctica. No vamos a estar solamente el docente que fue el que realizó el seguimiento, sino que va a haber otros docentes. Así que, por lo menos una introducción, poder contar en qué organización, con cuál organización trabajaron, y qué habían planificado y qué pasó, más o menos. Eso sería las presentaciones tipo, digamos, ¿no? Con lo que nos hemos encontrado en este tiempo. Si quieren contar algo de esta reflexión que hacen como profesionales, no está de más, quizás preguntemos algo con respecto a eso nosotros también. Yo les recomiendo que piensen, lo que pasa es que a mí me gusta lo teatral, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces yo recomiendo que ustedes piensen, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría a mí contar esta experiencia? Libre de nervios de dar un oral virtual, libre de si no me anda la presentación. ¿Cómo me gustaría a mí que alguien se entere de todo esto que nos pasó en la experiencia? Y piénsenlo. Digo, bueno, no hace falta hacer o sea, no estoy hablando, digo teatral, pero no es un stand-up. Pero digo, por ahí quiero empezar contando el final y de ahí desarrollar la historia y no empezar de, bueno, trabajábamos con tal o cual organización. A eso nos referimos con elegir qué información y en qué orden contarla, digamos. A que ustedes decidan, porque presentar información, presentar informes, también es una competencia profesional. Es decir, no es un oral de un trabajito más que... No, acá ustedes están contando una experiencia profesional. Y el criterio que van a usar para elegir qué información, para elegir la estrategia de comunicación, para compartir la información, para elegir qué fibras nos quieren mover al resto de los docentes y los asistentes que estemos, si nos quieren hacer emocionar, si quieren que los escuchemos y punto, si quieren poner acento en lo técnico, si quieren poner acento en lo vivencial, elijan. Después les pedimos que se acompañen con una presentación simplemente porque les es más fácil a ustedes, en términos generales, por la experiencia que hemos tenido, ordenar lo que quieran decir con algún soporte, ¿sí? Pero no es que nosotros queremos las presentaciones per se, las queremos porque nos parece que a ustedes los ayudan a ordenar el discurso, porque implica ya estructurar un discurso, ¿sí? Eso queremos que pase, pero que elijan, es una oportunidad para mostrarse como profesionales. Me parece que desde esa mirada no hay que perderla, ¿no? Hay que pensarla desde esa oportunidad de ensayar. Y cuando les decía que no solamente, o a veces ni siquiera puede estar, ¿no? El docente que hizo el seguimiento es para no dejar cosas importantes sin contar. Es como que le estoy contando a gente que no sabe lo que yo hice en el marco de esta práctica comunitaria. Imagínenselo desde ese lugar, porque a veces por sentir que ya se lo conté 10 veces, encima leyó el trabajo y lo seguimos trabajando, bueno, no sé ya ni qué contarle, pero piénsenlo como que le están contando a personas que los van a estar evaluando en una instancia final sobre lo que pasó en esa práctica comunitaria, sin saber de antemano mucha de esa información de lo que fue pasando, ¿no? En todo este recorrido. Exacto, exactamente. Bueno, y con esto se termina. Mirá qué fácil que lo decís. Ah, ¿viste? Es así de fácil. ¿Hay alguna duda emergente, así como nos preguntaba recién el compañero Franco? De esto que hemos dicho, que sabemos que fue mucho, seguro han tomado nota. La presentación creo que ya está subida, ¿no, Sale? No me acuerdo, ahora tendría que chequear. Parece que no. La presentación la vamos a subir, el video del encuentro también, para poder volver a escuchar las explicaciones cuando estamos trabajando, si nos quedó perdida la idea. Las consignas están escritas en el apartado de entrega, informe de cursada, entrega 4, 5, bueno, ahora no me acuerdo ahora cómo está
creo que dice entrega, informe de cursada, en el campus, o sea que hay unas consignas orientadoras del trabajo que recorren lo mismo que fuimos charlando hoy, pero bueno, están escritas también para ir a leerlas, para revisar. Y después, bueno, pónganse en contacto cada uno, si aún no lo hicieron, con sus docentes para saber el tema plazos y tiempos que se necesitan para la presentación del informe, y para después acordar y ordenar la fecha de coloquio. Exacto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, más cuestiones, más dudas. ¿Hasta qué día están tomando los coloquios? La fecha de octubre es el 26, puntualmente. Después, en el caso de ustedes, vemos, Anto, con tu dupla el viernes o el lunes, cuando ustedes puedan, la situación particular de la dupla. Después hay otra fecha en noviembre, que es también 22, 23, creo, claro, o 24. 26, bueno, ahí. La última semana de noviembre, un día puntual, y otra, la que no tiene fecha concreta, es la de diciembre, que estamos pensando en la semana entre el 22, entre el 21, 20 de diciembre y 23, ahí pegadito antes de la Navidad. ¿Sí? Y después febrero, marzo también como posibilidad, ¿no? Sí. ¿Vos descargo yo, Cele, el chat o de la asistencia o querés descargarlo vos? Ya lo tengo. Genial. Joya, gracias. Bueno, muchachos, nos vemos cada uno con su profe en los espacios de consulta y en los coloquios, que seguro nos encontremos para escuchar sus experiencias. Si no nos Gracias toca a todos por sumarse hoy. Gracias a ustedes. Nos Buen fin de. vemos. Buen fin. Chau.